Bueno, vamos con física. Vamos a trabajar la tercera parte de la dinámica. Entonces ya sabemos que la física estudia la materia, que lo que estudiamos de la materia son los fenómenos, ¿sí? Esto siempre lo pondré, ¿sí? El fenómeno que estamos estudiando es el fenómeno de movimiento. En este caso, movimiento, ¿ok? Ese fenómeno de movimiento lo estudiamos a través de la mecánica. Y tenemos dos mecánicas, la cinemática y la dinámica. Bueno, eso ya lo habíamos establecido. La cinemática, ¿sí? Y la dinámica. ¿Ok? Bueno, estamos trabajando con la dinámica precisamente, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer en esta ocasión es que ya habíamos descrito lo que eran las leyes de Newton. Habíamos establecido las leyes de Newton para una masa, cualquier masa, ¿sí? Ajá, que cuando a esa masa le aplicábamos un empuje, es decir, aplicábamos una fuerza, este objeto, bueno, pues se movía. Entonces había una aceleración en el objeto. ¿Ok? El objeto se va a mover. Ahora, tenemos una situación, un caso muy particular. Ajá, es un poco difícil de explicarles aquí dentro de las leyes de Newton. Ajá. Primero vamos a recordar lo que dicen las leyes de Newton. Entonces, la primera ley de Newton nos dice que una masa, ajá, que se mueve con una cierta velocidad, ¿sí? Esa velocidad, cuando es afectada por una fuerza, entonces sufre una aceleración, ¿sí? Entonces, sufre una aceleración. Ahora, ¿qué le pasa a esto? Ahí está. ¿Sí? Sufre una aceleración. Eso es lo que nos dice la primera ley de Newton. ¿Sí? La segunda ley de Newton. Segunda. Bueno, nos dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Y la tercera ley de Newton nos dice que para toda fuerza existe una fuerza contraria, ajá, pero del mismo tamaño. Ahora, ¿qué va a suceder si nosotros tenemos un objeto? Una masa, ¿ok? Y esta masa la soltamos, estamos a una cierta altura, entonces estamos a una altura del piso, ¿ok? Aquí está el piso, entonces estamos a una altura, ahí está una distancia, una altura, ¿ok? Si lo soltamos, de acuerdo a la primera ley de Newton, ese cuerpo debería de quedarse. Sin embargo, no se queda. Si nosotros soltamos un cuerpo, ese cuerpo se mueve hacia abajo. Entonces va a tener una aceleración. O sea, el cuerpo se mueve hacia abajo. Bueno, el asunto es que para que este cuerpo se mueva, tiene que existir una fuerza. La pregunta es, ¿qué hace? ¿Sí? ¿Qué hace que el cuerpo, ¿sí?, se mueva hacia el centro de la Tierra? ¿Sí? Porque, de acuerdo a la primera ley, el cuerpo debería permanecer ahí, ¿sí? De acuerdo a la primera ley, el cuerpo
debería permanecer quieto. ¿Sí? Y no sucede. El cuerpo se mueve. Entonces, tiene que haber algo. O sea, tiene que existir una fuerza. Entonces, decimos que debe existir una fuerza de atracción. Nos estamos adelantando mucho. Ajá. Tiene que existir una fuerza de atracción. Bueno, esa es la primera pregunta y es lo que Newton se preguntó y quizá lo que todo el mundo se preguntaba, ¿ok? La respuesta de Aristóteles era de que todos los cuerpos tienden a su posición original y él decía que la posición original de los cuerpos era el centro y por eso puso al planeta Tierra como el centro del universo, porque decía que todos los objetos en el universo tienden a ubicarse al centro, tienden a moverse hacia el centro. ¿Ok? Después Galileo dijo, no, los cuerpos no se mueven por sí solos, ¿sí? Los cuerpos tienen que moverse debido a algo, a una fuerza, un empuje, algo debe empujarlos. Bueno, y después Newton encontró un problema, que todo su desarrollo es para poder resolver ese problema. Y su problema son básicamente dos, tiene dos preguntas. Primero, ¿por qué un cuerpo si lo suelto se mueve hacia la Tierra y no se queda quieto? La respuesta es que debe haber una atracción, debe haber algo que lo jale, ¿sí? Pero no se ve, no está presente, no la podemos ver y tampoco podemos interrumpir su paso. No vemos que está jalando al cuerpo. Y la otra es, ¿por qué un cuerpo como una manzana se mueve hacia la Tierra, pero no se mueve hacia la Luna? Por decir, ¿por qué cae a la Tierra y no cae a la Luna? Y esas preguntas que se hacía Newton lo llevaron a establecer lo que vamos a conocer como la ley de la gravitación universal. Entonces vamos a desarrollar la ley de la gravitación universal. Bueno, ¿por qué se llama así? Bueno, ley porque se establece como una ecuación y es válida para todos los cuerpos en el universo, por eso es universal. ¿Y qué quiere decir gravitación? Pues gravitación viene de gravitón, que eso en griego significa masa. Entonces, la ley de las masas. Bueno, ¿y qué encontró Newton? Newton encontró lo siguiente, que si tenemos dos masas, así, la masa 1 y la masa 2, y estas masas están separados una distancia, que para Newton esa distancia es una distancia cuadrada, esa distancia es una distancia cuadrada, ¿sí? Estos cuerpos van a ejercer entre ellos una fuerza de atracción, ¿ok? Una fuerza de atracción. Solo es una fuerza de atracción. Eso sí, lo encontró Newton, que esa fuerza únicamente es de atracción. Esa fuerza que mueve a los cuerpos, uno con respecto al otro, se van a mover. Bueno, ¿cómo hace esta descripción Newton? Bueno, dice que esa fuerza, ¿sí? Tiene que ser, ¿no? Aquí está, ¿sí? Tiene que ser directamente proporcional, eso dice, directamente proporcional al producto de las masas. Entonces tenemos directamente proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Esta es la descripción que hace Newton, ¿sí? De este fenómeno, porque es un fenómeno, ¿ok? A ese fenómeno es el fenómeno de la gravitación, lo que hace que un cuerpo se mueva en dirección al centro de gravedad o al centro de la Tierra. Bueno,
Para entender esto bien, acuérdense que tenemos que hacer dos pequeñas gráficas. Primero, vamos a hacer dos gráficas que nos permitan comprender muy bien cómo funciona este fenómeno, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a graficar? Bueno, vamos a graficar la fuerza con respecto al producto de las masas. Y acá vamos a graficar a la fuerza con respecto a el radio. El radio cuadrado. ¿Ok? Bueno, ¿cómo son esas gráficas? La primera dice que la fuerza es directamente proporcional al producto de las masas. ¿Qué dice? Que a mayor masas, ¿sí? Más grandes las masas, mayor fuerza de atracción. Y la otra nos dice que la fuerza disminuye con la distancia. A mayor distancia, menos fuerza. Por eso es inversamente proporcional. Entonces aquí decimos que es directamente proporcional y la otra es inversamente proporcional. Ahí está. Una es directamente proporcional y la otra es inversamente proporcional. Ahora, para convertir esto en una ley necesitamos una constante. Esa constante es la constante de gravitación universal. Es un valor numérico que Newton va a encontrar a partir de una serie de cálculos. Entonces Newton va a encontrar ese valor y ese valor es de 6.62, ¿sí? Si no me equivoco, déjenme confirmar porque luego se me olvidan las cosas. Entonces, a ver, vamos a ver. Ahorita les confirmo bien. Sí, es 6.62 por 10 a la menos 11. No, por 10 a la 11. 6.62 por 10 a la 11. Ahorita les confirmo. Está esto, aquí está. Por aquí. Por aquí lo tenemos. Aquí está. Ok, tenemos G. ¿Dónde está G? Aquí está. 6.67. Ok. 6.67 por 10 a la menos 11. Por 10 a la menos 11. Ok. Ahí está. Por 10 a la menos 11. ¿Sí? Y las unidades son newtons, ¿sí? Metros al cuadrado sobre kilogramo al cuadrado, ¿sí? Y eso para que nos dé newtons. Esto nos lleva a la ecuación que la fuerza es igual a el producto de la constante de gravitación, ¿sí? La constante de gravitación por el producto de las masas entre el radio al cuadrado. Ahora sí, esa es la ley de gravitación universal. Y ahora sí, si nosotros tenemos una masa, ¿sí?, que está a una cierta distancia de la Tierra,
Ajá, esta es la masa de la Tierra, ¿sí? Esta es una pequeña masa, cualquiera que sea, ¿sí? Que está a una distancia de la Tierra. Esa distancia de la Tierra es R, el radio de la Tierra, ¿ok? Esa distancia es R, el radio de la Tierra. Entonces tiene que haber una atracción gravitacional de ambos cuerpos. Entonces los dos cuerpos se van a atraer con una fuerza, ¿sí?, de gravitación. ¿Ok? Bueno, esa fuerza con la que se atraen estos cuerpos, pues es lo que tenemos aquí. Esa fuerza de atracción es G, ¿sí? G por la masa de la Tierra, por la masa del cuerpo, entre el radio de la Tierra al cuadrado. ¿Ok? Bueno, luego, ¿qué sabemos? Sabemos que un cuerpo se mueve, ¿sí? Que es la fuerza, es la masa por la aceleración. ¿Ok? Bueno, estas dos cosas son fuerza. Entonces, si la fuerza es igual a G por las dos masas entre el radio al cuadrado y la fuerza es igual a la masa por la aceleración, entonces lo que podemos hacer es igualar esas dos cosas. Y entonces cuando igualamos, decimos que la masa por la aceleración es igual, esta es una conclusión muy importante, ¿eh? Es igual a G, ¿sí?, por la masa de la Tierra, por la masa del cuerpo, entre el radio de la Tierra al cuadrado. ¿Sí? Bueno, de aquí vamos a concluir lo siguiente. ¿Sí? Vean que es la misma masa y esas masas se van a anular. Y entonces vamos a tener que la aceleración, ¿sí?, con la que un cuerpo se mueve hacia la Tierra, porque estamos buscando esa aceleración, pues no es otra cosa más que G, la constante de gravitación, ¿sí?, por la masa de la Tierra entre el radio de la Tierra al cuadrado. ¿Sí? Eso es lo que nos está diciendo aquí. Eso es lo que tenemos. Y esa fuerza, digo, esa aceleración en la Tierra va a tomar el valor de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Y esa aceleración precisamente es lo que conocemos como la gravedad, ¿sí?, o aceleración gravitacional. La gravedad, que toma un valor de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, ¿sí? Y eso es lo que llamamos la gravedad. Entonces, la gravedad de la Tierra es una constante, ¿sí?, que es la aceleración con la que la fuerza de atracción entre las dos masas hacen que se mueva un objeto hacia la Tierra. Entonces, este objeto se mueve con esa aceleración, que no es otra cosa más que G. Y esa G se obtiene de esta manera. Bueno, así de esa manera podemos obtener la gravedad de la Luna, de Marte, de Júpiter, ¿sí?, conociendo precisamente el radio del planeta. Si conocemos su radio y su masa, perfectamente podemos conocer la aceleración que ese cuerpo ejerce sobre cualquier objeto cerca de su radio. Y acuérdense, a mayor radio, menor fuerza. Y eso es lo que les explicaba en la sesión pasada, ¿sí?, que si teníamos el planeta Tierra, ahí está, nuestro planeta Tierra, y este planeta tiene un radio, que es un radio polar, y tiene un radio ecuatorial. Esto es pregunta de examen. Entonces, si tenemos el radio polar, ¿sí?, y este es el radio ecuatorial, entonces fíjense, ¿qué es más grande? Pues es más grande el radio ecuatorial,
es mayor al radio polar. Y entonces, ¿sí? Vean, la fuerza, ¿sí? Es directamente proporcional, a la aceleración, lo que significa, observen muy bien, a mayor radio, menor fuerza. Entonces, la fuerza, ¿sí? en el ecuador es menor a la fuerza en el polo, porque a mayor radio, menor fuerza. ¿Sí? Mayor radio, menos fuerza. Y eso nos dice entonces que la gravedad en el ecuador o la aceleración gravitacional es menor a la aceleración gravitacional en el polo. Por eso las personas se van al ecuador cuando tienen problemas de corazón, porque la atracción gravitacional es menor en el ecuador que en el polo. En los polos es una mayor atracción gravitacional. Es mínimo el cambio, pero esto es muy importante y esto es pregunta de examen. Esto les van a preguntar en su examen. Igual que esta relación, ¿sí? De la G por la M de la Tierra entre el radio de la Tierra. Esas son dos posibles preguntas. Obviamente la ley de la gravitación, que eso es muy importante, ¿sí? La ley de la gravitación universal, ahí está, que tendrán que hacer cálculos, les darán las masas, la distancia que hay entre ellos y tendrán que encontrar la fuerza. Como G es una constante, G como constante se las tienen que proporcionar en el examen, ¿sí? Esa G como constante tiene que venir en el examen, porque no están obligados a sabérsela, ¿sí? Lo mismo que la G de la gravitación, la gravedad, también tienen que venir en su examen porque no están obligados a conocer. Bueno, esta es la tercera sesión de dinámica. Les digo que todavía nos faltan como 2 sesiones más para establecer ya toda la dinámica y pasar a otros temas. ¿De acuerdo? Y algunos ejercicios o algunos problemas que les pondré en alguna de las sesiones para que podamos trabajar con algunos problemas. Muy bien. Bueno, entonces con esto terminamos la grabación.